Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. En primer lugar, nos vamos a presentar. Él es Santiago Ramírez, es responsable del sector de educación pública del Sindicato de Comisiones Obreras de Enseñanza de Málaga. Y yo soy Yolanda Gamero, secretaria general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras Málaga. Bueno, el objeto de esta rueda de prensa es hacer unas valoraciones sobre la propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el próximo curso. El documento que ha presentado pues supone una vuelta atrás a la situación previa al COVID, reduce otra vez las plantillas y reduce las distancias sociales de 1,5 metros a 1,2. Nosotros seguimos apostando por la presencialidad, igual que lo hicimos al inicio de este curso, pero siempre que haya unas medidas de seguridad que garanticen nuestra salud. Como decíamos, en la propuesta que ha enviado el Ministerio, se vuelven otra vez a las ratios anteriores, es decir, en educación infantil 20 alumnos, en educación primaria 25, en educación secundaria obligatoria, bachillerato y enseñanzas de régimen especial postobligatorias, pues vuelve otra vez a las ratios de 25 y 30 alumnos. Las propuestas que hace la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras y este sindicato es que hay que reducir el número de alumnos y alumnas por grupo, hay que seguir manteniendo esa distancia de seguridad de 1,5 metros, hay que prorrogar las contrataciones que para este curso se consiguieron, hay que aumentar el número de docentes, hay que hacer una previsión de recursos y resolver ya de una vez esas bolsas extraordinarias que se abrieron para tener mayor número de docentes en las bolsas. Hay que también preocuparse, y es fundamental, el aumentar las contrataciones del personal de administración y servicios. Consideramos también que es necesario que haya personal de enfermería en los centros educativos. Hay que habilitar nuevos espacios para poder desdoblar así las aulas y con eso conseguir esa ansiada reducción de las ratios y, sobre todo, paralizar cualquier supresión de unidades que está llevando a cabo, pues, entre otras, pues, nuestra Delegación de Educación de Málaga. Ya el curso pasado, incluso antes de toda la pandemia, avisábamos de que era necesario una modernización de los centros educativos, formación al profesorado y dotación de recursos tecnológicos. Hay que hacer frente a los efectos que supuso ese confinamiento para que ningún alumno, ninguna alumna se quede atrás, sobre todo especialmente los que pertenecen a las clases más desfavorecidas. Se consiguió, después de muchos esfuerzos en las mesas sectoriales, un aumento de contratación de 7.000 personas, que es lo que queremos que se consolide, porque no hay otra manera de atender al alumnado de una forma más individualizada. Esa inversión que se hizo tiene que consolidarse, no puede ser simplemente un hecho puntual sujeto a esta pandemia, y además que hay diversos estudios, tanto de una universidad de Illinois como hay un estudio de la OCDE en la que destaca la importancia de reducir el número de escolares por cada profesor. Ese dinero invertido repercute sin duda en el futuro de estos escolares. Y todo lo contrario, si nos ahorramos costes de personal, evidentemente a la larga pues va a perjudicar a los alumnos en un futuro. Sobre todo, como decíamos antes, a los que vienen de familias con menos ingresos y minorías sociales. Por lo tanto, las reivindicaciones que hacemos, pues es imprescindible que se mantenga esa contratación, ya que la pandemia todavía no ha pasado, no sabemos qué puede venir el curso que viene, por lo tanto tenemos que seguir manteniendo ese aumento de contratación, esa bajada de ratios y esas distancias sociales. El Ministerio tiene que acordar con las comunidades autónomas todas estas medidas para que no haya diferencias entre comunidades autónomas que pueda suponer a largo plazo pues unas diferencias en lo que es la calidad educativa.
En su día, cuando se estuvo tramitando la LOMLOE, ya la Comisiones Obreras de Enseñanza hizo unas aportaciones en cuanto a las ratios que debe de haber en los distintos niveles, proponiendo 15 para infantil, 20 en primaria y secundaria y 25 en bachillerato. Este incremento también supondría un rejuvenecimiento de las plantillas, porque consideramos que este aumento de contratación supondría que menores de 30 años pues accedieran a las aulas. Doy paso a mi compañero Santiago Ramírez, que va a exponer pues algunas ideas en relación a lo que es la enseñanza universitaria, los niveles de enseñanza no universitaria. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días. Con respecto y relacionado con lo que acaba de exponer Yolanda, mi compañera, por estos motivos nosotros el próximo día 2 de junio hemos convocado una concentración en la puerta de la Delegación Territorial de Educación de Málaga, pues con el lema de una presencialidad segura en las aulas. Para ello pedimos que se mantenga el cupo COVID, estas contrataciones de las 7.000 docentes que se contrataron en el curso pasado, y que se mantenga esta contratación, y así conseguiremos la bajada de la ratio, porque pensamos que menos es más. Quiere decir que menos alumnos en las aulas, en mayor calidad de nuestro sistema educativo, una atención más individualizada, y como consecuencia de esta bajada de la ratio y de esta contratación de personal, pues se mejora mucho en todo lo que está relacionado con el fracaso escolar, el abandono escolar, y queda demostrado además en este curso en la baja cantidad o en la poca cantidad de incidencia con respecto a la convivencia escolar, todo lo que tiene que ver con las expulsiones, con conductas contrarias a la convivencia. Se ha demostrado que la bajada de la ratio y esta atención más individualizada, sobre todo en aquellos entornos socioeconómicos y culturales donde el nivel es bastante, pues, con más necesidades, ¿no?, para la atención, y que esto está repercutiendo positivamente. Por eso pedimos en esta concentración del próximo día 2 de junio una presencialidad segura en las aulas, puesto que el COVID, la pandemia, desgraciadamente, se mantiene y no ha desaparecido, con todos aquellos casos que se están dando. Para ello es necesario que se mantenga un cupo COVID que permita los desdobles de los grupos y dejar las clases en torno a 15, 20 alumnos por grupo, y poder atenderlos de la mejor manera posible, manteniendo la distancia de seguridad y mejorando, pues, en definitiva, la calidad educativa de nuestro alumnado. Pues, ¿podéis concretar si las 7.000 contrataciones son exclusivas para la provincia de Málaga? Bueno, los datos que manejamos de la provincia de Málaga están en torno a 1.100, 1.200 contratos de profesorado COVID. La mayoría del perfil de este profesorado pertenece a la especialidad de primaria, puesto que es una especialidad que los centros pueden contar con ellos para hacer un desdoble de las tutorías y impartir sobre todo las áreas instrumentales, ¿no? Y luego, pues, en general en Andalucía contamos con unas 6.900, 7.000 contrataciones. Exigimos a la Consejería de Educación el mantenimiento del número exacto, porque, como digo, la pandemia no ha terminado. Las condiciones de sanidad, de mantener la distancia de seguridad, hidrogel, etcétera, etcétera, el uso de mascarillas, teniendo en cuenta que los centros, los espacios, las aulas son espacios cerrados, pequeños, donde la movilidad puede conllevar a pues que haya brotes, como se han dado en el curso pasado. ¿Qué ocurre? Que gracias a este apoyo COVID se han podido hacer desdobles, manteniendo grupos burbujas en la mayoría de los casos, y con ello, pues, evitar pues que haya más contactos y que la enseñanza, sobre todo en la etapa de infantil, primaria y secundaria, haya sido presencial. Luego ya en otras etapas como bachillerato
o formación profesional y enseñanza de régimen especial, no se ha podido dar esta enseñanza de forma presencial. Incluso han tenido que, pues cada centro se ha organizado dentro de su autonomía organizativa y pedagógica. Han hecho presencial una semana sí, una no, o un día sí, uno no, en función de cómo cada centro ha considerado mejor esta organización. Y en relación al personal de administración y servicios, como ya hemos dicho antes, también es necesaria un aumento del personal, porque aquí hablamos de monitores escolares, de monitoras escolares, hablamos de personal de limpieza, personal que atiende son ordenanzas, los que atienden los servicios administrativos de los centros, y evidentemente este personal es también muy importante de cara, su trabajo es muy importante en los centros educativos, y también pedimos que aumente el número de estas contrataciones, no solo de docentes, sino también de los diversos grupos de personal de administración y servicios. ¿Qué cantidad de contratos se hicieron en el inicio de este curso en la provincia de Málaga? En relación a los docentes, como ha dicho Santi, de esos 7.000 que se consiguió gracias a un acuerdo que se hizo durante el verano pasado, unos 1.118 creo que son, sí, corresponden a docentes para la provincia de Málaga. De administración y servicios no tenemos los datos. Sin embargo, sí hemos visto que cada vez se van privatizando más servicios, que, por ejemplo, el aumento de horas de limpieza ha sido a base de contrataciones con empresas privadas y, bueno, también es un momento importante para destacar esa apuesta por los servicios privatizados que está demostrando la Consejería de Educación. Sí, porque a lo largo de este curso ha habido bastantes movilizaciones del sector de comedores, ¿no? Efectivamente. Que han sido cerradas y no han podido dar ese servicio al alumnado. Además que este curso se inició con un grave problema en cuanto a comedores, porque había centros que empezaron el curso sin tener garantizado el servicio de comedor y nos encontramos con colegios que durante el primer trimestre estuvieron sin comedor, con el daño que eso ocasiona a las familias en cuanto a temas de conciliación. ¿Podéis aprovechar y hacer una valoración, aparte de la supresión de unidades escolares que ha propuesto la Junta de Andalucía? Pues mira, partimos de que la Consejería y en nuestro caso la Delegación de Educación de Málaga no da datos, hay una falta de transparencia tremenda, cada día van surgiendo confirmaciones de nuevos cierres de unidades, especialmente en las aulas de infantil de 3 años, pero también ya tenemos constancia, porque desde los centros nos han avisado de que se da en otros niveles de enseñanza, en secundaria, en bachillerato. Estimamos que pueden llegar a cerrar en la provincia de Málaga unas 50 unidades, pero eso hay que sumarlo a los recortes de unidades que venimos arrastrando en los 2 años anteriores, que aproximadamente alcanzaban unas 150 unidades. Entonces, incluso en plena época de pandemia, al inicio de este curso, ya se estaban cerrando unidades, cuando había que garantizar una distancia social y no aglutinar a ese alumnado en una sola aula. Por eso decíamos antes que una de las reivindicaciones de este sindicato es garantizar los espacios y no permitir el cierre de clases y el desdoble de los grupos. ¿Listo?